Son las 10:20 de la mañana y vamos a recibir a Carlos Bianco, es el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. Carly, Pablo Ibáñez, Esteban Rafele aquí en Radio del Plata. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, Yendo para el despacho caminando, así que si escuchan autos o eso es porque ando por la calle. bueno, muy bien. Ya adaptándote rápidamente a la fase 3. Claro, claro, claro. Pero bueno, no, ir al despacho estaba No, permitido. ya estaba permitido en No, todo no, momento, no, está bien. no hay cambios. Está muy bien. Estuviste, lo han visto seguramente a Carlos Bianco en estos días, estuvo de alguna manera la tarea también de explicar los detalles de cómo es la nueva etapa y demás, pero Carlos, voy a empezar con una pregunta que tiene que ver más con la cuestión de fondo, y te pregunto, ¿cuánto tuvo en la decisión justamente de en este momento reabrir, volver a fase 3, bajar un poco la intensidad del aislamiento y la cuarentena, esta idea de cansancio social, digamos? ¿Fue un elemento importante a la hora de tomar esta decisión? No, en principio no. ¿Por qué te lo digo? Porque si repasamos un poquito cuando se hizo el anuncio anterior que establecía esta fase que está terminando de cuarentena más dura, se lo presentó en esos términos. Necesitamos unos días, que fueron 18 al final, Sí. para aminorar la circulación. Eso se logró, hubo una caída bastante importante de la circulación en la zona del AMBA, y el objetivo de eso, obviamente hay una ley de hierro que dice baja la circulación, bajan los contagios. El punto o el problema, si querés, o la particularidad, Sí. es que recién vamos a estar viendo la caída de los contagios seguramente de estas semanas, o por lo menos seguramente no vamos a ver una caída de los contagios, sino un aminoramiento del ritmo de crecimiento de los contagios en las semanas que vienen, Sí. por la típica demora que tiene esta enfermedad entre que uno se contagia o la gente circula y aparecen los datos de los contagios. Ahora, esto supone entonces que si vos el 1 de julio no hubieses tomado la decisión de volver a fase 1 ampliada, fase 1 reforzada, digamos, como se haya llamado, eh, hoy en vez de tener, como tuviste ayer, 4.500 casos a nivel nacional, unos 3.000 en provincia de Buenos Aires, estarías con mucho más casos. ¿Ese sería el escenario? Sé que es contrafáctico, pero hubiese sido el escenario. Sí, efectivamente es contrafáctico y nosotros creemos que sí. Lo que estamos seguros es que si nosotros hubiéramos establecido una cuarentena más estricta y la gente no la hubiera cumplido, no podríamos haber vuelto a una fase 3 o al estadio anterior que estábamos antes de establecer la cuarentena dura. O sea, desde ese punto de vista fue exitoso, porque se propuso en esos términos, se logró, y ahora nosotros por lo menos vamos a estar viendo esos resultados de una menor tasa de crecimiento de los contagios. Y uno segundo, que creo que a esta altura es el principal, que es que se ha mantenido relativamente estable la cantidad de camas UTI de terapia intensiva, ¿no? Yo ya hablo medio técnicamente, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas. Hoy Sí. tenemos un muy buen espacio para poder atender a los nuevos contagiados que requieran ese tipo de atención. Me O sea que quedaba... fueron las dos cosas, Sí. menor circulación y estabilizar la cantidad de camas ocupadas. Mi pregunta inicial tenía un poco que ver con esto, porque el jueves, hablando con un funcionario nacional, me decía también, la cuarentena es una herramienta, y como toda herramienta hay que saber administrarla. A veces la podés usar con mayor intensidad, a veces tenés que dar un respiro como para que eventualmente después tengas que volver a tomar una decisión de mayor rigidez. Y algo de eso dijeron ustedes ayer en el anuncio con esta historia de la cuarentena intermitente. Sí, 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 efectivamente, de nuevo, esto es como pasa en todo el mundo, es prueba y error. Si la cosa marcha bien, nosotros podemos mantener este ritmo de apertura y eventualmente, si marcha muy bien, incrementarlo. Ahora, si la cosa se sigue complicando en materia de contagios, si empezamos a tener una ocupación de camas preocupante, y bueno, vamos a tener que dar una vuelta atrás. Por eso la idea de que esta cuarentena sea de carácter intermitente. O sea, esto no fue una apertura de ahora y para siempre, sino que es un esquema de prueba y error. Como te dije, si las cosas vienen bien, podremos mantenerlo. Si las cosas se empeoran, habrá que dar un pasito para atrás. Carlos, Esteban Rafele te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Y cómo van monitoreando la crisis económica que se profundiza con, bueno, por supuesto, con esta situación de pandemia? Mira, permanentemente desde nuestro Ministerio de Hacienda, nuestro Ministerio de Economía, desde el Banco Provincia, que obviamente es una de las principales herramientas económicas para hacer frente a la crisis, desde la Agencia
de recaudación, desde el Ministerio de Trabajo, bueno, desde todas las dependencias estamos haciendo análisis de cómo esto está golpeando muy fuerte, lo sabemos, porque está pasando en todo el mundo, además, no es que es una particularidad de la provincia de Buenos Aires. Ayer estábamos viendo algunos datos de proyecciones de caídas del PBI en todo el mundo, no sé, países que caen el 20 y pico por ciento, el 15%, etcétera, salvo la única excepción de China, que ya está creciendo el último trimestre al 3%, el mundo está en una crisis absoluta, probablemente la crisis más grave del sistema capitalista en sus últimos 500 años, por las magnitudes, pero que no se debe, en principio, o exclusivamente, digamos, a una falla del sistema, sino a la pandemia. O sea, nosotros estamos monitoreando, pero también estamos tomando muchísimas medidas para poder ayudar a los comercios, a las empresas, a los prestadores de servicios que están teniendo inconvenientes, más allá de los elementos, de los instrumentos que puso a disposición el gobierno nacional, la tasa de interés a tasa cero, el programa ATP, el IF, etcétera. Nosotros hemos lanzado nuestro propio programa que está, sobre todo, es complementario a las medidas nacionales y está orientado a poder ayudar a aquellos sectores que no se vieron favorecidos o que no pudieron alcanzar estos otros programas nacionales. Pero sí, es una grandísima preocupación, la verdad que sí, y también preparando un programa de salida para esto que lo estamos trabajando con el gobierno nacional. Yendo a esto, en estos meses, vos, si vos tenés contacto con, por supuesto, con intendentes y demás del área metropolitana, y hay como una especie de relajamiento de facto en algunos comercios, más que nada por esta cuestión de supervivencia, no porque nadie se haga el valiente, sino porque hay que salir a parar la olla. Y también hubo, digamos, recaudos sanitarios en esta cuestión de abrir comercios con persianas a medio abrir, digamos, fomentar el delivery, atender desde la puerta y demás. ¿Se puede ir regularizando eso como para acompañar esta necesidad de laburar desde la provincia a la vez que se mantiene la restricción sanitaria? Bueno, este paso a la fase 3, como hemos establecido ayer, es un poco también eso. Como te decía al principio, no es que lo hagamos hecho por eso, lo hicimos porque estamos evaluando unas condiciones sanitarias que lo permiten, en principio, pero también es eso, poder ayudar a que los negocios, a que los comercios, etcétera, puedan empezar a funcionar de una manera más estable por estos días y generar sus propios ingresos. Pero bueno, de nuevo, el objetivo es ir a una situación lo más normal posible, en un marco muy alejado de la normalidad tal como la conocimos. Pero bueno, de nuevo, quiero hacer énfasis en esta idea de la intermitencia y del escalonamiento, porque tampoco es que estamos abriendo todos los negocios de golpe, sino que hay como 3 escalones, primero las industrias manufactureras, después los comercios, por último los servicios. Esto es, como te decía al principio, prueba y error permanente, estar monitoreando permanentemente no solo las condiciones económicas y sociales, que lo hacemos, sino fundamentalmente las sanitarias, que el principal problema que tenemos hoy es de carácter sanitario. Eso obviamente es lo que impacta sobre la economía, sobre los comportamientos sociales, pero estamos transitando con la mayor precaución, con la mayor responsabilidad posible este problema que nos apareció de golpe y de la nada y que nadie se lo esperaba. Y creo yo, la verdad, digo, yo haciendo un repaso de la situación, que nos está yendo relativamente bien como sociedad. Mirá, yo el otro día repasaba un poco las cosas que se decían cuando empezó la pandemia, que iba a haber caos social en el conurbano. No sucedió. Que iba a haber desabastecimiento. No sucedió. Que iba a haber hiperinflación. No sucedió. Que los médicos, los enfermeros, los trabajadores y trabajadoras de la salud no iban a tener equipamiento de protección médica. Hoy nos sobra. Ayer, como dijo el gobernador, llegó un barco de 3 que van a estar llegando, más de 30 aviones desde China con equipamiento de protección. Hoy tenemos, ayer lo anunció Goyan, el doctor Goyan en la conferencia de prensa, tenemos stock hasta el 1 de noviembre para que a ningún trabajador y trabajadora de la salud del sistema público de la provincia de Buenos Aires le falta. O sea, todo lo que se dijo que podía suceder no sucedió. Me parece que los bonaerenses lo tenemos que tomar como un éxito, no como un fracaso esto. ¿Y a qué lo atribuís? Digo, ¿a qué atribuís que se hayan hecho estas advertencias? ¿Dónde detectás? ¿Hay una intencionalidad específica? No, mira, sabés que creo que no. Más allá de que siempre puede haber en alguna medida un juego político en todo esto, y ni siquiera me estoy refiriendo a las fuerzas de la oposición, o por lo menos a las fuerzas de oposición
que tienen responsabilidad de gestión, ¿eh? Pero siempre hay una intencionalidad política. Yo creo que en este caso fue mínima. Lo que pasa es que, no sé, hacia marzo, hacia abril, uno miraba al mundo y miraba a los países más desarrollados, miraba a los países que tienen el mejor sistema sanitario público del mundo, Gran Bretaña, España, Italia, y veía que los médicos para poder atenderse ponían bolsas de basura porque no tenían equipamiento médico. Y bueno, me parece hasta casi natural decir, ellos que tienen el mejor sistema médico del mundo, si ellos la pasaron mal, ¿cómo la vamos a pasar nosotros? Imagínate la provincia de Buenos Claro. Aires, que ni siquiera tenía un sistema de salud coordinado. Sí. ¿Cuál es el logro? Por eso te digo que en estos meses que nos permitió la cuarentena, nosotros pudimos transformar ese no sistema, porque no era un sistema que funcionaba coordinadamente ni aceitadamente, lo transformamos en un sistema y lo equipamos, hicimos 125 obras en los hospitales, trajimos todo este equipamiento médico, pusimos a disposición aproximadamente 1.000 respiradores nuevos. O sea, me parece que hay una dimensión que a veces no se toma en cuenta y que a veces parece un poquito injusto que no se la ponga en una de las piezas de la balanza. Sí, hoy empezaste hablando de las camas UTI y quería cerrar por lo menos en este tema para después hacerte una consulta un poco más política del clima. Estaba repasando la ocupación en el AMBA, tomada como globalidad, está en el orden hoy del 63,5, si no me equivoco, pero parece que es mucho mayor la ocupación en la ciudad de Buenos Aires, en lo que tiene que ver con ocupaciones de camas de terapia intensiva, que es el factor crítico. ¿Hay resistencia? Digamos, si vos tenés que proyectar, ¿cuál es la capacidad de resistencia, de soportar que tiene el sistema de salud del AMBA, ya tomado como una globalidad, digamos, más allá de que algunos quieran hacer diferencia entre los números de uno y otro lado? ¿Cómo estás tomando esa globalidad? ¿Cuál es el margen de resistencia? ¿Qué capacidad para aguantar tenés? ¿8.000 casos, 10.000 casos? ¿Cómo es? Sí, por eso, depende también de cuán severos sean los casos. Lo que hemos detectado últimamente es que una porción menor de los contagios termina en terapia intensiva, con respirador, etcétera. Pero para ponerlo en términos sencillos, nosotros estábamos previendo antes de la fase dura de la cuarentena, cuando se estableció un nivel mayor estricto de aislamiento social preventivo y obligatorio, que en un mes y una semana podía saturarse el sistema en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA puntualmente. Sí. El logro, creo, de estas casi 18 días fue que ahora tuvimos que analizar nuevamente nuestras previsiones y estamos en 2 meses y un poquito. O sea que sirvió muchísimo, no es que, bueno, vamos y venimos sin ningún sentido, no, sirvió muchísimo la fase anterior, esta que está terminando, en ese sentido, y efectivamente, pero nosotros estamos viendo en algunos lugares, obviamente tienen una mayor ocupación de las camas de terapia, por eso el sistema provincial es justamente eso, provincial, o sea que de algún lugar podemos derivar a otro que esté menos ocupado, y sí, como decías, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay un mayor nivel de ocupación que en la provincia, y de hecho nosotros estamos recibiendo pacientes porteños en la provincia de Buenos Aires, de instituciones que ya no tienen capacidad están derivando hacia la provincia. Hablando siempre de terapia intensiva, me decís. Terapia intensiva, okay, sí. Okay. Sí, porque la demanda además hablan de la particularidad de la población porteña por ser la ciudad con mayor cantidad de adultos, también supone al tener el coronavirus impactar más en algunos sectores. Te cierro con una consulta política. Hoy hablabas de que no interpretaste, no entendiste que haya un mal clima respecto a los sectores de la oposición, por lo menos con representación legislativa en la provincia de Buenos Aires. Paradójicamente, venimos de unas semanas donde hubo un poco de ruido interno en el Frente de Todos. Recuerdo en su momento lo que pasó con Sergio Berni, alguna polémica en torno a los protagonismos de Berni y demás. Parece que está un poco más calmo ese panorama. ¿Es así? ¿En algún momento se evaluó la posibilidad de modificar el gabinete en el área de seguridad? No, para nada, jamás. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo el ministro Berni, con las reformas que ha hecho operativas sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, sobre todo el despliegue territorial que está teniendo inclusive él en persona, que es una característica propia de él y es uno de los rasgos por los cuales nosotros decidimos que forme el gobernador, decidió que forme parte del gabinete provincial. Para nada, sí, obviamente son conocidos algunos matices que se expresaron
por los medios, pero que tienen justamente que ver con las necesidades de la gestión. No era una cuestión de cuestiones personales, sino que de necesidades de la provincia, que ya se ha podido zanjar con el gobierno nacional. Estamos trabajando muy bien con la ministra Sabina Frederick, con todos la verdad que con todos los ministros del gobierno nacional tenemos un contacto permanente, cada uno con la cartera correspondiente. Estamos trabajando muy bien y estamos muy agradecidos, además de toda la ayuda que nos ha dado el gobierno nacional en el marco de la pandemia, porque si no hubiese sido imposible haber hecho todo lo que hicimos en estos meses de pandemia. Muy bien. Te cierro, y esto sí, no quería dejarlo afuera, pero es el tema IOMA. Se vuelve a charlar con el tema IOMA, se abrió como una ventana de tiempo para volver a negociar un convenio con la Asociación Médica Platense. Sí, ahí sencillamente lo pongo en unos términos muy concretos respecto de lo que pasó. Descubrimos una estafa multimillonaria que estaban llevando adelante algunos médicos en particular. Más allá de las averiguaciones, yo lo conozco en términos personales, por gente conocida que tengo en La Plata, que tenía 4 hijos y que en los últimos 4 meses aparecían en los registros que se le presentaban en el IOMA, que los habían llevado a los 4 pibes los 4 meses. Y esa persona que firmó además y que dio su testimonio para la causa penal, jamás había llevado a sus 4 nenes al pediatra. Claro. Y aparecían que los 4 habían ido a los 4 meses, o sea, 16 firmas truchadas tenía, literalmente, su firma falsa. Sí. O sea, te lo digo desde lo individual. Desde el conocimiento personal de un caso. Sí, desde el conocimiento personal de un caso, o de 2 casos en realidad. Pero bueno, esto surgió de esa forma. Había una agremiación médica platense que no estaba pudiendo llevar adelante la auditoría, y eso es lo que se planteó. Si la agremiación médica platense tienen un convenio, una cláusula que se encarga de auditar justamente que no haya ninguna irregularidad en las prestaciones que se dan por parte de los médicos platenses, y dice que no tiene la capacidad de hacerlo, bueno, había que romper ese convenio, porque nadie auditaba. Bueno, ahora se llegó a esta situación vamos a estar un par de meses analizando y va a seguir con normalidad la prestación del servicio, que además quiero aclarar que nunca, desde el IOMA, nunca se rompió la prestación del servicio, nunca se interrumpió la prestación del servicio, solamente que bueno, había una presión de la Asociación Médica Platense para no prestar servicio. Pero bueno, me parece que ya está zanjada, por lo menos temporalmente, la discusión. Ahora hay que ordenar la situación porque no podemos permitir que una manga de corruptos le estén robando al Estado provincial. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes. Carlos Bianco, el jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires.